Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Capítulo 1, versos 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, lo vuelve a repetir Juan, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Vamos a orar, Señor, que tu palabra como siempre traiga bendición a nuestra vida, pues creemos que es tu aliento de vida para nosotros, es tu palabra y la valoramos como tal. Precioso Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento en esta mañana. Revélanos, Señor, lo ya revelado en tu palabra, para poder ser de bendición para alguien más. Padre, no permitas que le quitemos ni le pongamos absolutamente nada, y que esto traiga refrigerio a nuestra vida, sane nuestra vida, inunde nuestra vida para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Nuestro credo. El credo es muy importante en la Biblia porque es un testimonio de fe de la comunidad, precisamente desde los primeros años de su inicio, del inicio del cristianismo. Es el libro, por ejemplo, en el libro de Hechos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. La doctrina de los apóstoles obviamente es la verdad. La doctrina de los apóstoles es el nuevo pacto. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Y es por eso que es bien importante. Por eso leemos en el Evangelio de Lucas algo muy similar a lo que escribió Juan en su primera carta. Y dice Lucas 1:1, verso 1 y verso 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como Lucas no anduvo, no caminó con Cristo, él vino siendo un convertido después de la muerte de Cristo, dice, tal como nos la enseñaron lo que es desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ya después, dice Lucas en los siguientes versículos, él habla y dice que le ha parecido bien a él presentarlas, ¿verdad? Y que se metió inclusive a estudiarlas. ¿Por qué? Porque Lucas era una persona muy preparada y a la vez muchos creen que era, aparte de que fue el escriba de Pablo, Lucas era un historiador. Entonces le gustaba recopilar así, si tú ves en los evangelios, es el que más detallitos te da. Muy buen escritor. A través de los siglos han existido distintos credos
Te voy a mencionar algunos, pero siendo el principal de ellos el credo apostólico, o sea, la doctrina de los apóstoles, que son marcadores de límites que ningún cristiano puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque está en la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque fue inspirada por Dios, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, el credo apostólico se llevó a cabo durante el siglo 100 al 300 después de Cristo. Era inamovible lo que ellos escribieron. Y así debería de ser hasta el día de hoy. Es la base, es el fundamento de nuestro credo. Por eso en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra, la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la roca sobre la cual se edificó la iglesia. De acuerdo a palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18. Y tú eres Pedro, le dice. Y sobre la confesión que tú acabas de decir de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo soy Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra del ángulo. Luego vino el credo de Nicea, de Constantinopla, o Nicea-Constantinopla, a menudo llamado el credo niceno, del 325 al 381 después de Cristo. No voy a entrar en tema de esos credos. Viene el credo de Atanasio después del 428 después de Cristo, la definición de fe de Calcedonia, 451 después de Cristo, y todos estos han sido ampliamente aceptados a través de los tiempos por múltiples tradiciones eclesiásticas. Ya en los siglos XVI y XVII, ya 1400, 1500, 1600, vemos los grandes credos de la Reforma protestante, apegados al credo apostólico de los primeros siglos, de los primeros 3 siglos. O sea, se cansan los reformadores de todo ese tiempo se oye raro así, pero medio de ocultismo, porque ocultaron la palabra de Dios por mucho tiempo, y ellos empiezan a darla, a revelar. Y viene la confesión belga en 1561 después de Cristo. Viene el catecismo de Heidelberg en 1563 después de Cristo. Los cánones de Dort, 1619 después de Cristo. Los estándares de la fe de Westminster en 1648 después de Cristo. Sin embargo, la idea de los credos y las confesiones no se originó únicamente a través de la historia, sino en la palabra de Dios. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Hay credos y confesiones en la propia Escritura. El primer credo aparece en la ley de Moisés, en Deuteronomio 6:4 y el 5 también, donde dice: oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, o Yahweh, y amarás a Yahweh tu corazón, amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta confesión se le llama el Shema, por la palabra hebrea traducida como escucha. Este credo israelita es tan básico que se repetía semanalmente en las sinagogas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo mismo la citó en Mateo 11, 29 y 30. Luego Pablo se refiere al Shema en Romanos 3:30.
Y también Santiago, que lo vimos, 2:29, y también obviamente en Gálatas 3:20. Es una práctica de los primeros cristianos judíos recitar el Shema. También hay expresiones confesionales en el Nuevo Testamento, o credos, como le queramos llamar, siendo el más importante Primera de Timoteo 3:16. Así como el Shema, que en la palabra son breves relatos de fe que tocan aspectos claves de la fe cristiana. Me encanta Primera de Timoteo 3:16 porque dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora, piedad, si lo traduces, significa virtud que inspira al amor a Dios y a la devoción por las cosas santas. ¡Qué maravilla! Dios fue manifestado en carne, escribe Pablo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Prácticamente te está citando o te está diciendo lo que viene siendo el Evangelio. La doctrina de los apóstoles resume la fe y la práctica cristiana. Por eso Juan escribió, y nosotros debemos de creerlo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante al Cristo, al Salvador, al Mesías. Eso es lo que les testificamos, eso es lo que les hablamos. Nuestro credo: creemos que la Biblia es la revelación escrita de Dios, completa y suficiente en todos los aspectos. Así arrancamos. Creemos que las Escrituras son exhaladas por Dios y por lo tanto completamente autoritarias en y en sí mismas. Esto significa que la Biblia tiene absoluta autoridad, poder, dominio, mando, control sobre mí, sobre nosotros, de modo que debo valorar la autoridad de la palabra de Dios. En Isaías 66:2, mira lo que dice Yahweh, lo que dice nuestro Señor: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Yahvé. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos de nosotros, cuando leemos la palabra, temblamos y decimos: gracias, Señor, por esta reprensión, gracias porque me estás enseñando el camino, gracias porque es lumbrera a mi camino, gracias, Señor, porque de no haber sido así, yo no estaría aquí? Se valora la palabra cuando no se duda, no se debate, no se cuestiona, no se contradice, sin incredulidad, sin cambiarla, sin redefinirla, sin añadir y sin quitar. De esa manera se valora la palabra de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado qué escuchamos y a quién escuchamos. Dice Apocalipsis 22, 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía o de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su nombre o su parte del libro de la vida.
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No debemos cuestionar la palabra, hermanos. Como lo hemos dicho aquí muchas veces, Dios dice y nosotros decimos sí, Señor. Así es. No debemos cuestionarla como, pero mira lo que dice la ciencia. Pero eso es anticuado. Pero a mí no me gusta ese versículo. La serpiente, el diablo, quiere que la gente piense que tú no puedes estar seguro, convencido, confiado, cierto, persuadido, asentado, establecido, afirmado en cuanto a lo que Dios dice. Y esa ha sido, y lo hemos visto, lo vimos en estos días, esa ha sido su estrategia desde el principio, desde el capítulo 3 de Génesis, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1, con que Dios les ha dicho. ¿En serio? ¿Vas a creer eso? Por eso los incrédulos objetan constantemente, pero eso es solo tu interpretación. El creyente que se somete a la autoridad de la palabra escrita puede saber con certeza y con seguridad: así ha dicho el Señor. La boca del Señor ha hablado. Dios ha dicho. Eso es. Por eso segunda de Timoteo nos dice, segunda de Timoteo 3:16, y debemos de saberlo de memoria, inclusive agarrar tu Biblia y decir siempre: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una iglesia muy famosa y hay un predicador muy famoso que agarra su Biblia y siempre les hace confesar, pero ondas de él. No realmente lo que dice la palabra. Esta es mi Biblia, dice. Y dice que prosperaré. Y dice que, y bla, bla. Yo nunca lo he escuchado que diga: esta es la palabra, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, la atesoro en mi corazón. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es nuestro credo, hermanos. Creemos que la palabra no basa su autoridad en ninguna iglesia, consejo o credo, mucho menos en un solo hombre. Es la palabra de Dios. Creemos que la palabra se interpreta a sí misma. Creemos en el exégesis de la palabra. Ella se interpreta a sí misma. De acuerdo a 2 de Pedro 1:19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Ves? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, hasta que el Señor venga. La semana pasada vimos que el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: retén lo que tienes hasta que yo venga. Hasta que el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
1400 años de escritos, 40 autores de distintos niveles sociales y oficios. La Escritura tiene la autoridad final en todas las áreas de la fe y la vida de nosotros, hermanos, del creyente. Por eso en Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, creemos que por ser la palabra de Dios es inerrante e infalible. No le creas al que diga que tiene errores. En cuanto oigas a alguien que diga eso, apágale. Apaga tu televisor rápidamente, agarra el control o cámbiale. Mejor escucha deportes u otra cosa. Creemos que Dios es uno, eterno, constante e inmutable, tal y como lo dice el Shema. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Santiago escribió, tú dices que Dios es uno, bien haces. Santiago 2:19. Creemos que Dios es el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta creencia ha sido desde el inicio de la iglesia, hermanos. Mira en Hechos 4:24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, mira la oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No había duda en ninguno de ellos. Colosenses 1:16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Creemos que el Dios que se describe en la Biblia es único. Nada ni nadie se asemeja a nuestro Dios en todo el universo. Jamás. Dios es soberano. Todo lo que pasa o va a pasar está en el decreto de Dios. Por ejemplo, en Romanos 4:17 dice que Dios da vida a los muertos y que Él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? No, no lo hay. El Salmo 33:6 me encanta y dice, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Gloria, gloria a Dios, o sea, todos sus ángeles, por el aliento de su boca, como nosotros, como el ser humano. Así lo escribió Moisés en Número 23:19. Él dijo y no hará, dice, habló y no ejecutará. Claro, Él es Dios. Todo lo gobierna, todo lo puede, es todopoderoso. Así lo confirma también el escritor de Hebreos y es un credo de fe. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está el inicio de todas las cosas, lo que se quiebran la cabeza los científicos, que no saben cómo fue que se inició el universo. Ahí está. Dios tiene todo poder, todo el conocimiento, toda la sabiduría, y a Él se debe dar siempre
Toda gloria, honor y alabanza, por eso lo haremos por la eternidad, hermanos. ¡Qué bendición! Por eso mucho cuidado tú que nos escuchas por las redes sociales y no has recibido a Cristo. Y te cuesta trabajo creer y decir, ¿por qué pasaré una eternidad quemándome? ¿O por qué pasaré una eternidad? Porque estás rechazando al infinito Dios. Por tanto, el castigo es infinito. Judas 1:25 dice, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro credo, creemos que la sana doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios y que nos lleva a la gloria de Dios. Creemos que la sana doctrina nos enseña a ver a Dios como aquel de quien y por quien y para quien existen todas las cosas. De acuerdo a Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Creemos que la Biblia enseña que hay solamente un solo Dios, el cual subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y han existido desde la eternidad. No hay comienzo, no hay final para ellos. No dejan de ser porque siguen siendo. ¡Qué maravilla! En primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o sea el Hijo, Cristo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta doctrina enseñada por el Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo informa nuestra fe. Gloria a Dios. Nuestro credo, creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creemos que el hombre se ha rebelado contra su Creador y cayó en pecado. Creemos que el hombre está espiritualmente muerto, totalmente indispuesto, hecho incapaz de buscar a Dios. Por eso en Romanos 3:10-12, que prácticamente está citando el Salmo de David, Salmo 14, 1-3, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Creemos que el hombre no busca a Dios, por el contrario, el hombre es fugitivo de Dios. El hombre se esconde de Dios desde el inicio, por su pecado. Creemos que el Hijo de Dios se hizo carne para pagar el precio de nuestra redención, profetizado en las Escrituras y modelado en el Nuevo Testamento. Isaías 7:14 dice la profecía, por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Lo dice en Mateo 1:23 cuando esta profecía se modela en el Nuevo Testamento. En Juan 1:14 nos dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creemos que Jesucristo murió y resucitó y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Romanos 8:14, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Creemos que solo a través de Cristo hay salvación y reconciliación. Amén. Segunda de Corintios 5:19. Repito, Segunda de Corintios 5:19 son versículos claves
que debemos de tener, hermanos, y nosotros debemos de saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que valoremos esa gracia, para que valoremos la cruz, para que valoremos a Cristo. Creemos que Dios en su gracia y misericordia regenera a los hombres pecadores por el poder del Espíritu Santo, no por alguna acción de ellos, trayéndolos a la vida nueva. Tito 3, versos 4 al 7 dice, Tito 3, 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, los hombres, o para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Creemos que Dios concede a los elegidos los regalos de la fe y del arrepentimiento, que entonces ejercitan creyendo en Cristo y dando vuelta de sus pecados por amor a Dios. Como resultado de esta fe basada sobre el sacrificio del Señor Jesucristo, Dios justifica o hace justa a la persona que cree. Por eso en Romanos 5, 1 y 2 leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un versículo clave también de esto es 2 Corintios 5:21. Es el último versículo del capítulo 5 de 2 Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. El regalo de Dios de la fe y el trabajo continuo del Espíritu Santo en las vidas de los elegidos da lugar a las buenas obras. Estas buenas obras surgen de la fe genuina, de la fe verdadera, tal y como lo habló precisamente Santiago. Tiene que ir ligada la fe a las obras, no las puedes desligar. Un hombre que verdaderamente es salvo tiene buenas obras, por sus frutos los conocerás, dice el Señor Jesús. En Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, ahora que eres ya creyente, ahora que eres ya salvo, que eres cristiano, dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Gloria a Dios. Nuestro credo: creemos que Jesucristo estableció su iglesia, que se compone de todos los elegidos de Dios. Su iglesia es obediente, escucha y se deleita en la palabra de Dios día tras día. Así lo vemos y lo encontramos en la Biblia. En Juan 10:27 dice nuestro Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Juan 14:23 dice nuestro Señor Jesús: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Creemos que todos los que son colocados en su cuerpo deben estar involucrados activamente en la iglesia y en su bendita palabra, en la sana doctrina. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creemos que Cristo juzgará a los vivos y a los muertos en el juicio del gran trono blanco. Dios nos agarre confesados. No queremos estar ahí. Eso lo podemos ver en el Apocalipsis 20. Y ya el último versículo 20, en el 15, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero puedes ver todo el capítulo 20 de Apocalipsis. Creemos que hasta su regreso los creyentes deben vivir sus vidas de tal manera que den gloria a Dios a través de Jesucristo, en palabras y en hechos. No únicamente lo que decimos, principalmente nosotros los que predicamos, sino en hechos. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo, le dice a Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Wow. Este es mi credo, hermanos. Termino con el escrito de Pablo a Timoteo. Y apúntalo. Ya lo debes de tener. Es primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Solo Dios es la fuente, hermanos, de todo conocimiento acerca de sí mismo. Él ha elegido revelarse en este libro total y en ningún otro. Únicamente lo vas a conocer a través de la Escritura. Nos dice Jeremías que si hay alguien que se deba de alabar, o si hay en algo que te puedes jactar, es en conocerlo, en que Él es Dios. ¡Qué maravilla! Es en entenderme, dice Jeremías, y en conocerme que yo soy Dios. Solamente a través de este libro maravilloso llamado Biblia, que es su bendita palabra. Por esto es que creemos en la Biblia, en la palabra. Ese es nuestro credo.